Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Café Jurídico, el podcast de Focus Noticias todos los sábados a las 12 del día. Hoy vamos a hablar de medicina forense, también de las falsas acusaciones en violencia sexual. Está con nosotros la doctora Ana María Zapata, médico forense, con una gran experiencia también en todos estos temas. Doctora, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo me le va? Hola Florencia, muchísimas gracias. Bueno, bienvenida a Café Jurídico. ¿Le gusta el café? Me gusta mucho el café. ¿Qué tanto? Me tomo de 5 a 6 tazas al día. ¿Y por qué le gusta? Yo creo que es de donde vengo. Yo vengo ¿Sí? del eje cafetero. Mm. Uy, o sea que sí le va a dar el visto bueno al café de Focus Noticias. Así Usted es. sí sabe de eso. Sí. Y es de familia caficultora. Sí, es una combinación rara, Florencio, porque mi papá es paisa, mi mamá es rusa. Y bueno, se conocieron y crecí, o sea, nací, crecí en Pereira. Pero los rusos están consumiendo mucho café y mucho café colombiano. Así es. Porque qué día que estuvimos haciendo el podcast también con el embajador ruso en Colombia, que están inclusive exportando y están necesitando mucho café porque los rusos Les gusta el les café. gusta el café colombiano. Así es. Interesantísimo esa combinación. ¿Y habla ruso? Sí, Bien. sí. Ah, claro. ¿Y cómo llegó tu mamá a Colombia? Bueno, mi papá se fue a estudiar medicina a Rusia, estudiaron juntos medicina, se enamoraron, se casaron y llegaron a Colombia. Sí, hay muchos médicos colombianos eh, que estudiaron aquí siguen estudiando jóvenes en Rusia medicina. ¿Quién es Ana María Zapata? Bueno, Florencio, como le comentaba, pues nací, crecí en el eje cafetero con mis papás, tengo dos hermanos, desde siempre me gustó la medicina forense por diferentes programas. Entonces, para lograr el objetivo de ser forense, debía ser medicina. Estudié medicina para ser forense finalmente. Hice mi especialidad en la Javeriana de Cali y ya por cuestiones laborales, pues ya me movilicé a Bogotá, donde actualmente resido. También soy animalista que consideres importante y bueno, esa es Ana María Zapata. ¿Y cómo una mujer, hay muchas mujeres médicas forenses? En el ámbito privado, que es en donde me estoy desempeñando en este momento, somos muy pocas las que estamos haciendo esta labor, pero en medicina legal sí hay muchas médicas forenses actualmente, ya que también la Universidad Javeriana en sus promociones está sacando muchas personas cada 6 meses. Entre esas, creo que predominan las mujeres incluso que los hombres. ¿Y por qué medicina forense? O sea, ¿por qué le llamó la atención? Además, teniendo papá y mamá médicos. No sabría explicar en qué momento nació, pero creo que sí fue por la influencia televisiva de ciertos programas. Siempre me gustó el ámbito de la criminalística, de la CCI. medicina. Sí, también otro es la doctora G. No Ajá. sé si usted lo conoció, es una patóloga forense de Estados Unidos y ella fue la que me hizo enamorar de esto. ¿Qué es lo que más le gusta de la medicina forense? Es una pregunta difícil porque realmente me gusta todo, pero me gusta mucho la parte de clínica forense, en donde vemos los casos de violencia sexual, violencia de pareja, violencia intrafamiliar, lesiones personales, estados de salud en personas privadas de la libertad. Entonces creo que la clínica forense me apasiona mucho. Igualmente la patología como tal, que son las necropsias, las causas y maneras de muerte, pero me inclino mucho más por la clínica forense. ¿Le gusta hacer necropsias? Sí, 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 sí me gusta, me molesta un poco el olor, eso es lo que Sí. me da duro de hacer las necropsias, Terrible. el olor, pero sí es algo que disfruto. Ustedes los médicos forenses, porque he entrevistado a otros médicos forenses, el doctor Pedro Morales y otros, y llevan como una estadística de las necrocias que han hecho. ¿Tú la llevas? No, ¿No? no, no, realmente solo hice necropsias mientras estaba haciendo mi especialidad, que Ajá. fueron 3 años, entonces se podría sacar como un promedio, digamos, una necropsia al día durante ese tiempo.
Ajá. Entonces, ya posterior a eso, no he hecho necropsias. Además del olor, que es también lo más complicado en el momento de hacer una necropsia, un diagnóstico a un cuerpo. Bueno, personalmente, aparte del olor, creo que hay procedimientos de necropsia que se me han dificultado y han tenido un impacto emocional en mí cuando se trata de niños. Entonces, creo que en esos casos también es difícil hacer esos abordajes. Bueno, ¿para qué sirve y cómo se aplica, doctora Ana María, la medicina forense hoy en Colombia? Bueno, la medicina forense pues es una rama de la medicina que también creo que la finalidad es ser auxiliar de la justicia, ¿sí? Ujú. A poder aportarle en todos estos procesos, sea en homicidios, en clínica forense como en violencia sexual o lesiones personales, poder aportar desde la parte científica justamente a la justicia para que pueda tomar pues las mejores decisiones. A una cosa que siempre me ha impresionado de ustedes, los médicos forenses, es cómo descubren, cómo determinan cómo murió una persona. Semanas después, días después, incluso meses después o años después. ¿Eso cómo se hace? Bueno, hay diferentes métodos. Inicialmente, pues en el cuerpo siempre van a quedar por lo general las marcas de la forma en que esa persona murió, sea por proyectiles de arma de fuego, por arma blanca, pero también va a depender del tiempo que haya transcurrido, ¿sí? En el momento en que se produce la muerte y se está haciendo justamente la necropsia. Pero creo que ese es uno de los artes y es que el cuerpo realmente habla y te muestra por dónde es el camino. Por ejemplo, un caso reciente que manejamos aquí en Focus Noticias fue la muerte de la niña en Cajicá, del colegio de Cajicá. Y ahí, pues el doctor Aníbal y el doctor Pedro nos explicaba, y también la necropsia que hizo Medicina Legal, cómo había sido la causa de la muerte. O sea, que la niña no cayó, no la tiraron al río después de muerta, sino que murió ahogada al caer al río. ¿Cómo se determina eso, por ejemplo, en un caso como ese, doctor? Bueno, por ejemplo, en un caso donde se quiere determinar si fue por ahogamiento o si finalmente se produjo la muerte antes de tirarla a o tirar a la persona a un cuerpo de agua, realmente allí lo que hace la diferencia es la presencia de líquido en los pulmones, porque si muere por ahogamiento, pues vamos a encontrar esas partículas y vamos a encontrar agua y unos signos que nos están diciendo que hubo una broncoaspiración, es decir, el agua llegó a los pulmones mientras la persona estaba en el agua, pues tratando de salir o de alguna manera el agua entra al pulmón y así se puede diferenciar si previamente ella ya había fallecido o si se produjo el deceso es en el agua. Hay también, tienen ustedes también en los casos, por ejemplo, de autoeliminación de una persona o que haya sido un accidente, cuando hay un suicidio, por ejemplo. También es difícil o es fácil determinar Bueno, ahí también es importante en esos casos saber si la persona lo hizo o si es a la causa de un ocasionaron. tercero, Sí. ¿sí? Entonces, en ese caso, sí se deben de buscar de pronto que hayan como patrones de defensa, de lucha en el cuello, ¿sí? También la forma en que va el surco, si es ascendente por completo, si es horizontal. Entonces todo eso se puede ver en la necropsia. Un caso en particular que vi durante mi residencia es precisamente que se quería decir que esta mujer había tenido una autoeliminación y realmente cuando se empezó a hacer la disección especial del cuello, se vio que el surco, que era vital, era completamente horizontal. En cambio, como se recreó la escena para que pareciera una autoeliminación, ese otro surco estaba mucho más pálido y era el que se veía ascendente. Entonces, en la necropsia se puede ver también eso. Se utiliza también mucho la medicina forense ahora, y ustedes son casi que especialistas en ese tema, sobre violencia sexual. También
hay muchos casos de violencia sexual. ¿Cómo se determina también eso desde el punto de vista médico forense cuando un caso es de violencia sexual o no es de violencia sexual? Bueno, acá es importante saber que también se han aumentado los casos justamente de falsas denuncias de violencia sexual con fines de represalias, venganzas, muchas veces se hacen eso o incluso pues para con fines como extorsivos. Entonces, realmente hay que hacer un adecuado abordaje, hay que hacerlo muy completo, desde tomar un relato de los hechos muy detallado, hacer un adecuado examen físico y tener la preparación y el conocimiento justamente para hacer ese examen físico, detallar muy bien las lesiones que se encuentran, indagar en los antecedentes de la persona para que finalmente se pueda hacer una conclusión y un análisis que sea conducente para que los actores en justicia tomen decisiones. Doctora, ¿siempre un acto de violencia sexual deja huellas visibles, deja rastros? ¿O en algunos casos no? No, Florencio, por lo general, incluso en muchas consultas que tengo, se cree que sí o sí tiene que haber lesiones presentes en el cuerpo y realmente, según la misma literatura científica forense que se encuentra, en menos del 5% hay lesiones. Entonces, creo que la regla general es que no se encuentren lesiones en el área genital como muchas personas pueden esperar que suceda. ¿Cómo se determina? ¿Cómo descubren ustedes eso? ¿Qué se hace? Bueno, por lo general, cuando no tenemos como tantos hallazgos físicos como tal al hacer estas valoraciones, se debe tener en cuenta justamente los relatos, hacer un muy buen relato en ese caso y también se tiene que apoyar de otras disciplinas en ese caso, ya que pues nosotros no podemos hacer ese análisis como tal del relato, pero sí tiene que haber una muy buena investigación sobre las circunstancias en que se presentaron justamente todos los hechos y desde la medicina pues se puede aportar de esa manera, pero no somos nosotros quienes vamos a concluir si sucedió o no sucedió, pero sí se debe hacer lo más riguroso posible para aportar realmente al proceso. ¿Hay algunos casos en donde alguna enfermedad o cualquier otra situación pueda decirse inicialmente que fue un acto de violencia sexual y después se descubre que no, que es el origen es otro? Sí, Florencio, sí hemos visto también muchos casos de estos. Por eso es importante tener en cuenta los antecedentes justamente de la persona, sobre todo, digamos, en niños, donde también el relato que ellos proporcionan es muy corto, muy inespecífico, pero, por ejemplo, un antecedente de estreñimiento puede generar lesiones a ese nivel que pueden ser confundidas justamente con este tipo de violencia. Y también se debe indagar algo que hemos visto, es justamente como los rituales de higiene que están aprendiendo los niños en ese momento, porque pues cuando se está aprendiendo no necesariamente se hace de una manera correcta, puede producir, digamos, eritema, que es que la zona se pone roja, también pueden producirse infecciones, pueden producirse tanto urinarias como de la parte genital, entonces hay que tener mucho cuidado cuando se tienen esos hallazgos y poder documentar bien si se trata realmente de una violencia sexual o puede estar ligado a otro diagnóstico diferencial. En estos procesos por violencia sexual, por abuso, ¿los jueces, los fiscales, los entienden ustedes muy fácil o a veces es complicado explicarle desde la medicina forense lo que ustedes están investigando, son los diagnósticos que ustedes hacen? Yo siento, Florencio, que igual hay mucho desconocimiento y pues lo entiendo porque son dos disciplinas completamente diferentes. Claro. Entonces, cuando realmente, digamos, se tiene un primer informe de las instituciones nacionales, no se tiene de pronto la capacidad o el conocimiento para hacer un análisis profundo de lo que está allí plasmado y se interpreta de maneras erróneas, entonces
sí se ve también la necesidad de que vaya uno como perito a explicar esos hallazgos y poder que se entienda con mayor claridad lo que está allí plasmado, pero muchas veces sí se ha dificultado tratar de explicar términos médicos o situaciones médicas precisamente por ser disciplinas completamente diferentes. ¿Cuáles son los errores más frecuentes de interpretación de esos dictámenes forenses por parte de abogados, fiscales, jueces? Hay apartes de los informes periciales que incluso ni siquiera es que el abogado o el fiscal o el mismo juez interpreten mal, sino que desde el inicio, desde que el médico está haciendo la valoración al no tener el conocimiento, pues finalmente hace una descripción inadecuada, digamos, del área genital, del himen, que es muy común en estos casos. Entonces, desde allí ya se empieza una mala interpretación de todo lo que está plasmado en el documento. Entonces, realmente lo que se trata de hacer es explicar por qué lo que está escrito está mal escrito y no necesariamente estamos hablando de una violencia sexual como tal. ¿Qué se debe hacer en un caso de violencia sexual? ¿Cuál es el consejo que usted daría como médica forense, por ejemplo, en una agresión sexual a una mujer, a un menor? Bueno, en estos casos, cuando ya se presentan y se encuentra pues todo el proceso, lo que siempre aconsejamos es armarse con todo un equipo multidisciplinario, aparte de los abogados con quienes nosotros también trabajamos de la mano, ya que también existe la falsa creencia de que se llega, digamos, al juicio y la persona solo dice, no, yo no lo hice y ya, no, hay que ir con las mismas armas que tiene la contraparte precisamente para poder demostrar y que sea justo todo el proceso. Entonces, pienso que sí se debe tener un equipo multidisciplinario en todos estos casos, sea violencia sexual o cualquier área forense. Y la víctima, ¿qué se debe hacer? ¿Qué debe hacer la víctima o qué se debe hacer con la víctima en el caso que sea un menor para conservar las pruebas? Bueno, hay algo importante, es que pues la víctima sí tiene justamente un protocolo, una ruta establecida, por lo general pues empieza en la institución de salud, donde es atendida por urgencias, incluso hay una resolución que indica cómo se deben atender estas víctimas de violencia sexual, pero creo que realmente está en manos de esos mismos médicos de urgencias en hacer y cumplir esa resolución, hacer un adecuado abordaje, porque finalmente también esto puede tener repercusiones en la víctima si no se hace adecuadamente en los casos, por ejemplo, cuando es una víctima real. Entonces, pues la víctima tiene, creo que, muchas más herramientas, como la fiscalía, como medicina legal, pero sí se tiene que hacer son investigaciones rigurosas y unas valoraciones completas para garantizarle a esa víctima que se van a cumplir sus derechos. Esas pruebas, por ejemplo, en el caso de una violencia sexual contra una mujer, ¿cuánto tiempo permanecen? ¿Cómo es el procedimiento que debe hacer la víctima en ese caso? Las pruebas, cuando se toman, realmente también hay unos criterios para saber si se toman o no se toman muestras, digamos, para dependiendo del tiempo, porque se pueden degradar, porque puede que ya no encontremos nada, pero por lo general, digamos, la mejor evidencia pues que tiene la víctima de su cuerpo y por ejemplo las prendas que tenía puestas ese día. Entonces uno entiende que en esas situaciones pues lo primero es bañarse, quitarse la Sí. ropa, hacer todas estas acciones, pero también generar conciencia de que esas son las mayores pruebas que se tienen para todo el proceso. Entonces para las víctimas es tener en cuenta justamente eso y ya para el sector salud de urgencias pues tener muy claro cómo se deben tomar esas muestras, cómo se deben embalar, qué muestras tomar y cómo preservarlas también, pues para el posterior análisis. Las mujeres, por ejemplo, están yendo mucho a medicina legal a hacer estas denuncias a la fiscalía en el momento en que ocurren estos hechos. Sí, la tasa de denuncias de violencia sexual es alta.
realmente cuando estuve en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, sí se atendían por lo menos, yo creería que 4 o 5 casos diarios de violencia sexual. Entonces sí sigue siendo una tasa muy alta y es importante también empezar a discernir en estos casos cuáles son falsas y cuáles sí son verdaderas, porque muchas veces terminan afectándose las víctimas reales. Cuando son falsas esas denuncias, ¿es fácil de probar que son falsas o no? Algunos casos sí, sino que cuando uno va a hacer justamente esos abordajes, se tiene que tener en cuenta tanto toda la documentación que tiene en este caso la fiscalía, así como también toda la documentación que tiene la contraparte o la defensa, para poder determinar si todo realmente encaja, si es un hecho que sucedió o no, o si por el contrario hay un montón de elementos que generan duda, que ponen en duda todo lo que está pasando y se podría estar hablando de falsas denuncias, pero igual nosotros desde el Centro de Especialistas Forenses sí abordamos muchos casos, todos son de falsas denuncias y realmente se logra demostrar al final pues con la absolución de la persona de que realmente de eso se trataba. Un caso que nos pueda contar de experiencia que sea como ilustrativo para lo que pasa en esos casos. Bueno, en los casos de violencia sexual, por ejemplo, pasa mucho, pero algo que me impactó es justamente que una mujer joven era con fines extorsivos, Sí. empieza a decir que este hombre pues tuvo relaciones sexuales sin consentimiento, ella indica que tiene muestras biológicas dentro de su cuerpo, inicia toda la ruta en el servicio de urgencias, eh, toman muestras, allí se encuentra pues que efectivamente hay espermatozoides, que hay muchas cosas, pero finalmente resulta de que el señor no le había preguntado a nadie, pero cuando él nos acude a nosotros, nos dice, yo tengo la vasectomía, entonces esos espermatozoides no son míos. Entonces, evidentemente, pues con todo este peso ya de genética forense, pues se determina que pues el fluido biológico que estaba dentro de ella no pertenecía a la persona que están justamente acusando y se logra demostrar que también los fines eran netamente económicos. O sea, había tenido relaciones con otro hombre y quería hacerlo pasar por la persona que quería extorsionar. Exactamente, exactamente. Y ahí, ese proceso, ¿cuánto duró para demostrar eso? No, son procesos muy largos, son muchos años, son 3, 4 años. Y esa persona estuvo detenida, el presunto No, agresor. a él no lo detuvieron, no lo detuvieron, él pudo seguir todo su proceso en libertad, pero igual las repercusiones sociales, laborales, familiares que tiene una denuncia de estas, pues son muy grandes. Entonces sí tenía una afectación emocional fuerte justamente por todo este proceso que estaba pasando. Y deben haber muchos casos que terminan pagando muchos años de cárcel los presuntos agresores sin ser ciertas las denuncias. Exactamente. O, O sea, por no tener una adecuada asesoría y no tener un equipo multidisciplinario que esté ahí en el proceso. y eso ha aumentado también. Sí, ¿Llevan estadísticas ustedes, casos? las estadísticas las estamos realmente creando en este momento en el Centro de Especialistas Forenses, pero sí tenemos muchos casos ya de justamente personas que se encuentran condenadas, digamos llevan 6, 7 años, y uno se pone a ver todo el expediente y todo lo que pasó y realmente fue un mal abordaje desde la defensa porque no había ninguna prueba como tal que realmente estuviera respaldada científicamente para decir que sí se produjo. ¿Qué tanto ha avanzado en Colombia y cómo estamos en el continente y en el mundo la medicina forense? Bueno, yo pienso que Colombia, en comparación de otros países de Latinoamérica, tiene unos estándares altos, porque acá tenemos guías, acá tenemos protocolos y sí tenemos diferentes rutas que se han planteado para estos casos de violencia sexual e incluso
nos han contactado de otros países justamente para la creación también de esos protocolos o guías. Entonces pienso que Colombia está muy bien en ese ámbito. ¿Inteligencia artificial ya se está usando en la medicina forense en Colombia? No, que sepa realmente, digamos, en las instituciones nacionales, no se está utilizando. Nosotros sí utilizamos en el Centro de Especialistas Forenses la inteligencia artificial, también justamente en los casos, por ejemplo, de causa y manera de muerte, cuando uno quiere explicar a un juez o ante un proceso como tal, de manera gráfica o mostrarles realmente cómo fue la cinemática de ese trauma o qué fue lo que pasó, nosotros sí lo estamos utilizando. Y nuevas tecnologías, equipos, ¿en eso estamos bien en Colombia? Sí, en cuanto a equipos, pues en medicina legal se cuenta pues con los laboratorios que están acreditados para hacer todos los análisis que se requieran. Hasta el momento, ¿cuál es la mayor satisfacción que le ha dejado la medicina forense, doctora Ana María? Bueno, realmente en esta parte privada me genera mucha satisfacción en estos casos justamente donde la persona está privada de la libertad eh, de una manera injusta y pues logramos que con la participación de todo el equipo pues se produzca una absolución en esos casos. ¿Cómo funciona la medicina forense con las otras disciplinas? Por lo general, lo que se hace es que en la contraparte pues siempre va a estar el médico forense de medicina legal que hace la valoración. En caso de que, por ejemplo, psicología o psiquiatría forense de medicina legal también haga la valoración, entonces pues lo ideal es que el equipo de defensa tenga los mismos especialistas. Entonces realmente se hace un trabajo multidisciplinario a pesar de que se enfocan las diferentes Ujú. disciplinas en lo otro, pero todas vamos interconectadas con el mismo fin y hablando el mismo idioma para tratar de que el juez pueda tomar una decisión. Un caso que le haya marcado para su vida profesional, su vida personal, en el desempeño de la medicina forense. Bueno, hay varios, pero por ejemplo, algo que creo que fue uno de los primeros casos que abordé Ujú. particular y es justamente es una pareja que tienen una discusión, la mujer con un objeto cortante lastima la pierna de esa persona. Cuando nosotros nos contactan, esta mujer llevaba privada de la libertad 2 años. Y cuando miramos la necropsia que se había hecho al muchacho porque él es llevado al hospital y fallece, vimos que la causa de muerte era indeterminada. O sea, no había una causa y una manera de muerte. Entonces, cuando nos pusimos a analizar la historia clínica de donde lo atendieron, que él finalmente llegó posterior a estos hechos, resulta que él no había muerto por las lesiones que le causó ella, sino por una negligencia médica. Pero quien estaba en la cárcel era ella. Entonces logramos demostrar ante el juez que ella no era quien había cometido esto, sino que se debía investigar a la institución de salud porque fue una falla en la prestación del servicio de salud. Interesante. Interesante lo que hacen los médicos forenses y también en el equipo de el doctor Aníbal Navarro. ¿Qué más hacen allí? Bueno, nosotros, además de todo lo que le acabo De de contar que es mencionar, mucho, que sí, es muchísimo. aparte de eso, también pues hacemos las asesorías todo el tiempo, hacemos abordajes con, por ejemplo, toxicología forense, genética forense, física forense, hacemos toda la parte de clínica forense, que es casi que reputación de estos informes periciales, así como en causas y maneras de muerte, donde muchas veces nos llegan los clientes con dudas, nos dicen, mire, es que la muerte dicen acá que fue una autoeliminación, pero nosotros creemos que no es eso.
Entonces hacemos también todos esos análisis para también llegar a darles de alguna manera tranquilidad a los clientes en ese aspecto. Doctora Ana María Zapata, médica forense del Centro de Especialistas Forenses que dirige el doctor Aníbal Navarro. Muchas gracias por estar en Café Jurídico. ¿Le gustó el café? Me ¿Pasa, encanta. pasa la prueba o no Sí, pasa la sí prueba? pasa la prueba. ¿Qué busca en un café? Bueno, o como Bueno, a mí realmente me gusta el café que, o sea, oscuro, que con un amargor marcado. Y sí, sí, sí se logró. muchas gracias. ¿Cuál es su segundo apellido? Me quedó esa duda. Potina. Potina. Ruso, Potina, fácil, Sí, porque siempre son algunos con muchas letras, con muchas sí. consonantes. Potina. Doctora Ana María Zapata Potina, mil gracias por estar aquí en Café Jurídico. Muy amable y quedan muchos temas también para seguir tratando y para que sigamos aprendiendo de medicina forense. Muchas gracias. Gracias a usted, Florencia. A todos ustedes, muchas gracias por estar conectados como siempre con Focus Noticias. En la producción estuvo Claudia Andrea Sánchez, en la asistencia de producción David Sánchez y en la asistencia comercial Ingrid Herrera. Yo soy Florencio Sánchez y esto es Focus Noticias, Café Jurídico, el canal de las audiencias. Mi nombre es Ana María Zapata Potina, soy médica especialista en medicina forense. En el Centro de Educación y Especialistas Forenses, cada informe pericial que elaboramos es una herramienta clave para abogados, jueces y fiscales y de esta manera aportamos claridad y respaldo técnico-científico en la búsqueda de la justicia y la verdad.